Bienvenidos a Economicon, un canal de entrevistas a profundidad con las personas más expertas en privacidad, sociedad de la información de México y América Latina e Iberoamérica. Y hoy, pues para no romper ese ciclo, estoy con el periodista y economista Yago Álvarez Barba por su nuevo libro, Pescar el Salmón, Bulos, Narrativas y Poder en la Prensa Económica, que aunque no se encuentra todavía circulando en México en las librerías, ya se puede conseguir a través de plataformas digitales de venta de comercio electrónico. Así que bueno, yo los invito a suscribirse a este canal en YouTube y a suscribirse a mi newsletter, una newsletter sobre privacidad y sociedad de la información, que pueden encontrar en economicon.mx. Yago, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y tenerme aquí. No, hombre, pues felicidades por el libro. Pescar el Salmón es un libro que me habría gustado escribir a mí. Tiene un montón de ideas que me pusieron a reflexionar y cuestionar mi papel en el mundillo del periodismo económico, ¿no? Y principalmente destaco cuatro. Influencia del poder corporativo en la prensa económica, o sea, Ujú. quiénes son los dueños de los medios y qué quieren difundir por ahí, el poder de los lobbies y los think tanks como generadores de opinión pública y acaparadores del discurso público que tiene la prensa, precarización de los periodistas, tanto en sus Ujú. salarios como en su capacidad para entender, ¿no? Y documentar el mundo. Yago en el libro presenta un caso bien interesante que es el del estudio que hace, que pide la BBC para, ¿no? Más de 11,000 artículos de economía relacionados con deuda y fiscalidad, ¿no? Y bueno, las conclusiones son demoledoras, pues, ¿no? Las conclusiones del artículo, como lo describe Yago, es todos los errores y los sesgos pueden atribuirse a errores de los periodistas, pero pues en realidad tú, Yago, lo describes como un tema de un Batalla cultural neoliberalismo ganada. internalizado, ¿no? La Exacto. guerra cultural la han ganado. Así que, Exacto. Yago, me encantaría empezar con este tema. ¿No? La precarización de los profesionales del periodismo. Sí, bueno, o sea, si hay que resumirlo en una frase es que la precarización del periodismo es el principal cáncer, desde mi punto de vista, ¿no? De esta profesión. De hecho, el libro tiene una cualidad específica que la explicó en el prólogo, ¿no? Y que lo hablé con la gente del editorial de Capitán Swing y enseguida aceptaron, vieron el punto político, digamos, que yo tenía, que es que en el libro no citamos a periodistas, ¿no? Y esto lo cuento al principio porque a mí me gusta mucho, todas las mañanas me levanto, abro la prensa económica y me encanta como desmontar bulos, desmontar mentiras, narrativas o intentar explicarlo de una manera más sencilla. Y ha habido varias ocasiones en las que los periodistas a los que yo les desmonto sus noticias me escriben por privado para decirme, Yago, tienes razón, yo no elegí ese titular, me obligaron a poner ese enfoque, yo no quería explicarlo de esa manera, etcétera, ¿no? Con lo que ahí ya me di cuenta un poco de lo mal que estaba la profesión y de cómo muchos periodistas rasos, por llamarlo de alguna manera, están obligados a publicar ese tipo de noticias, están obligados a formar parte de esa maquinaria de la manipulación, ¿no? Entonces, decidí no citarlos en el libro. Sí que cito a accionistas, a directores, a políticos que están metidos dentro del periodismo, etcétera, ¿no? Pero creo que la precariedad, como digo, ¿no? Yo siempre explico el caso. Si tú, por ejemplo, tienes que escribir un artículo, no sé, hay que subir el impuesto a los ricos, ¿no? Y tú se lo llevas a tu jefe de editor o el director de tu periódico en un gran medio, en un gran grupo empresarial, pues seguramente te diga que eso no va a publicar. Y tú no tienes más remedio, porque si lo publicas, seguramente te vayas a la calle, al paro, ¿no? Entonces, yo creo que esa inseguridad que tenemos los periodistas, sobre todo los que trabajan en grandes grupos y tal, esa precariedad, lo mal que se vive de freelance, ¿no? Lo mal que está ahora pagado el periodismo freelance, etcétera, hace que no tengan que estar apretando todos los días a los periodistas, sino que los periodistas ya se autocensuren a ellos mismos y creo que eso es uno, como he dicho al principio, uno de los principales cánceres de esta profesión. Bueno, además de cantidad de trabajo, o sea, digo, creo que se pueden poner estas tres cosas ahí o estas dos cosas que derivan en lo de censura, que es cantidad de trabajo, estar en la cuerda Uh-huh. floja y el Uh-huh. ingreso.
¿no? Me parece también que ciertamente también un tema un problema por esas mismas condiciones de capacitación de los profesionales, Ujú, ¿no? Lo claro. digo por experiencia propia, pues tengo en medios económicos ya 14 años y la verdad es Mm, que le he sufrido mucho en muchas cosas. Yo no soy economista, estudié comunicación y periodismo y luego ujú, me metí a periodismo económico. Ahora me encanta, se me hace muy divertido, ujú, pero bueno, la brecha, la curva de aprendizaje es muy alta y en algunos casos donde los temas son complejos, pues hay una parte que dices, que acabas de comentar ahora, que es el miedo a equivocarte, el miedo a fallar, que no solo claro. ocurre hacia el interior de las compañías, sino en el trabajo que estás haciendo, lo que vas a presentar ante el público. Me parece que al mismo tiempo, Mm, y es lo que documenta la BBC, que es mm. una falta de capacitación. ¿Cómo lo ves? Sí, es una mezcla, porque también la falta de capacitación va relacionado con la cantidad también, Claro. ¿no? De que a un periodista le pidan 3 piezas diarias, ¿no? En esta locura del periodismo online en la que estamos inmersos, que hay que estar publicando diariamente, ¿no? Entonces, claro, el periodista si se lo ponen como muy facilito, ¿no? El mismo director le dice qué fuentes tiene que consultar, Claro, sí. esas fuentes van a tu propia redacción a decirte lo buena que es su empresa, por ejemplo, y este tipo de cosas o acabamos fusilando notas de prensa, ¿no? O sea haciendo maquinarias de producir artículos, ¿no? Pero claro, esto se junta con como tú bien dices, la capacitación. El caso de la BBC que tú has comentado, pues es muy curioso, ¿no? Además es un informe que justo salió cuando yo estaba elaborando el libro, cuando yo estaba escribiéndolo, entonces fue como, wow, esto es oro puro, ¿no? Lo que hacía este informe, como tú bien has dicho al principio, analiza unas 11.000 piezas entre radio, televisión y escrita de la BBC, ¿no? De la BBC, del canal público británico, que posiblemente sea uno de los canales públicos o de los canales en general con mayor calidad informativa del planeta, sin duda alguna, ¿no? Pero hicieron como un análisis, digamos, externo de ver si había habido parcialidad o imparcialidad en temas de economía, ¿no? Entonces, el informe acababa sacando unas conclusiones que decía, sí ha habido imparcialidad, pero no ha sido a propósito, ¿no? Por ejemplo, se dice que bajar impuestos siempre es bueno, ¿no? Cuando no tiene por qué ser bueno bajar siempre impuestos. Lo que pasa es que la gente, los periodistas, pues no tenían el suficientemente conocimiento. Claro. Claro, y ahí esto que comentábamos al principio, José, que yo rebato ese resultado que da la BBC para decir, no es que sea una cuestión de que la gente no sepa, sino que la gente que ha nacido en el mundo, en el país de la Thatcher, que crea que bajar impuestos es algo bueno, es porque está interiorizado, porque ahí ha habido una guerra cultural donde el neoliberalismo y dogmas como bajar impuestos es siempre bueno, han ido inculcados de una manera bestial, ¿no? Entonces yo creo que hay una mezcla de todo ahí, de poco conocimiento, pero también de un conocimiento más cultural que científico que nos ha abrumado a los periodistas y a todo el mundo en general. Claro. Oye, me gustaría, justo para esto traje una cita de una filósofa estadounidense que me gusta, Wendy Brown, es filósofa y catedrática de la Universidad de California. Me encantaría leer la Uh cita. -huh. Esta cita está en uno de sus libros más recientes, ¿no? Que es una descripción del neoliberalismo que se llama El pueblo sin atributos, la secreta revolución del neoliberalismo. Uh Está -huh. disponible en una editorial con sede en Barcelona que se llama Malpaso. Uh -huh. Y dice así la cita. Dice, la economía es, con su base de saber técnico y con fines supuestamente neutros, la racionalidad del poder, ¿no? Lograr la imposición de la economía sobre la política y naturalizarla entre los ciudadanos requirió de la implantación de un discurso expresa e intencionalmente antipolítico que Uh -huh. privilegia la gobernanza y se vuelve una lengua franca para instituciones públicas, corporaciones privadas, escuelas, organizaciones civiles, grupos culturales y, ciertamente, todo tipo de empresa pública y privada. Creo que el neoliberalismo ganó, lo tenemos Uh ya -huh. completamente internalizado en un montón de cosas, ¿no? No solo en las fiscalidades que cubren los periodistas de la Uh -huh. BBC, sino en Todo. general, ¿no? No Eh, conocí la cita, pero podría ser perfectamente el prólogo de parte de mi libro, ¿no? O sea, es la verdad que es la base, ¿no? El dotarlo de antipolítica, ¿no? El Exacto. mostrarnos la economía como si fuera una ciencia prácticamente exacta, ¿no? Igual que la física.
que solo está al alcance de los expertos, de los científicos, que en este caso son los economistas, que tiene su jerga propia y sobre todo, aparte de estas dos cosas, para mí la tercera cualidad que se le da a la economía al intentar revestirla como ciencia exacta es lo apolítico, ¿no? Se diferencia de la política, se diferencia de la ideología, se desideologiza la economía, cuando la economía, así como se aplica, se estudia, se analiza, los resultados que se intentan obtener, etcétera, qué es bueno y qué es malo, algo tan simple como qué es bueno, como es malo, como hemos hecho en comparación de los impuestos o de la deuda o del déficit o este tipo de cosas, es totalmente ideológico y político, ¿no? Y entonces yo creo que una de las grandes victorias era esto, ¿no? Era vuelvo a Thatcher, el there is no alternative, ¿no? Que decía Exacto. Margaret Thatcher, no hay otra alternativa, ¿no? Esa fue la victoria política del neoliberalismo, el hacernos creer que no había otro tipo de economía y que todo el que se saliera un poquito de la vertiente económica neoliberal y del libre mercado, del dogma del libre mercado, pues era un loco o no, era, como yo digo, era la Eva y Adán que mordían la manzana prohibida y entonces debían ser expulsados, ¿no? Expulsados de los medios de comunicación, de los medios mainstream y de las principales cabeceras. Bueno, una de las cosas que a mí me encantó del libro es que, bueno, al final, ciertamente, me parece que es también una tendencia nueva de los libros, ¿no? De presentar soluciones, ¿no? Estamos tan agobiados por la vida cotidiana, por las noticias negativas, por la dificultad de llevar dinero a casa, ¿no? O muchas veces incluso de llegar a casa, ¿no? Tú lo dices por ahí, de bueno, uno hace el traslado a casa y llega, pues, ¿no? Un poco cansado como para hacer otra cosa. Claro. Pero bueno, los libros ahora tienen esta parte de soluciones, no todos, pero muchos libros de no ficción llevan esta parte. Y me gusta del tuyo, pues, que al final presentas una caja de herramientas. Claro. Me encantaría, Yago, si podemos trabajar sobre esa caja de herramientas, que es y en el interés mayor mi interés mayor de platicar contigo era pues revisar esta caja de herramientas contra la desinformación. Me parece que es muy práctica, son 10 herramientas muy concretas, muy prácticas que se pueden hacer y no se necesita ser un especialista, ¿no? Ni en Claro. economía, ni, ¿no? Simplemente se necesita ser un buen lector. Sí, Así de que, hecho, me gusta insistir en esto que tú has dicho, José, ¿no? De que yo entiendo que la gente llegue a casa y mm, tienes tu jornada de trabajo, tienes tus críos, tienes tus facturas, tienes que pagar alquiler, ¿no? Yo entiendo que hay mucha gente que no le apetezca o no tenga el tiempo o la energía de ponerse a buscar fuentes primarias, de comparar información, ¿no? O sea, queremos llegar a casa y poner Netflix, ¿no? Por desgracia es un poco así. Entonces, lo que intento con este último capítulo del libro son como preguntas, ¿no? Más preguntas que respuestas para que la gente interiorice esas herramientas para generar como una ciudadanía, como un sentido de exacto. desconfianza y que busque, ¿no? Que sea capaz de discernir por lo menos entre las cosas que hay que desconfiar. Sí, bueno, bueno, te he escuchado en entrevistas recientes, ahora presentando el libro, y cuando hablas de desconfianza, es una desconfianza, digamos que no en términos negativos para dejar de leer la prensa, ¿no? La prensa Uh -huh. económica o la llamada prensa salmón, pero no expliqué aquí, me fui directo con lo de la prensa salmón. En México no se conoce tanto como prensa salmón, solo hay un periódico en el país que utiliza el color salmón, el color Ajá. aduraznado en su papel para distinguirse de los otros en términos del tipo de contenido que presenta, que es el periódico en el que yo trabajo, El Economista, pero los demás medios relacionados con economía y finanzas no utilizan el color salmón. Y tampoco es muy frecuente en la prensa latinoamericana. Lo tiene Cronista de Argentina, lo tiene Uh -huh. Diario Financiero de Chile, Uh y -huh. no recuerdo si Gestión de Perú, creo que también lo estaba usando, pero en realidad son muy pocos, pues, ¿no? Ya. Entonces, el término como tal, prensa salmón, es conocido, pero no es muy recurrente. No. Entonces, Yago, pues empiezo a mí, la verdad, de las herramientas, me encantaría así como titularlas, ¿no? Digo, así las titula también Yago en su libro, pero es las herramientas contra la desinformación y para conocer, digamos, distinguir las narrativas que Uh los -huh. medios
¿no? Y los poderes que confluyen en los medios de comunicación están ahí difundiendo. Primero, las narrativas. Y dices por ahí, Ujú, ¿qué me están intentando hacer creer? ¿O qué ujú. me están intentando colar? Claro. ¿Cómo Sí, yo distinguimos creo allí? que el subtítulo, puse ese subtítulo del libro de bulos, narrativas y poder en la prensa económica, porque yo creo que la palabra bulo, no sé si en México fake news, bulo, Ajá. es una palabra que se ha repetido mucho, ¿no? Y que está como muy de moda, pero para mí lo que me preocupa suele ser las narrativas, ¿no? Que son esos relatos que nos envuelven, que se nos cuenten de diferentes maneras hasta que acabamos interiorizándolo, ¿no? Como el Claro. There is no alternative de Thatcher o como muchos otros, ¿no? O aquí en España sufrimos uno muy duro que fue el de la austeridad es el único camino, ¿no? Cuando nos aplicaron políticas de austeridad a los países del sur de Europa en la anterior crisis, después del estallido financiero mundial e inmobiliario en el caso de España, ¿no? Entonces, yo creo que intentar siempre preguntarse el por qué este grupo empresarial informático quiere que yo crea esto, por qué, qué intereses puede tener, qué enfoque tiene el artículo, si me habla de una manera positiva, me habla de una manera negativa, etcétera, puede ser una de las mejores maneras ya de ir un poco al grano, ¿no? De ir ver qué nos están intentando contar, qué nos quieren colar y sobre todo qué opinión nos intentan generar, ¿no? Me parece ahí, fíjate, quiero comentarlo porque tú decías, creo que sí aparece en el libro y es acá en México es una narrativa que ha estado vigente durante muchísimos años y quiero contarla pues porque también sé que es una narrativa que está en América Latina y que los consumidores de este canal seguramente les va a hacer clic. Y es el aumento del salario mínimo impacta negativamente en la inflación. Destruye. Destruye la inflación y, o bueno, más bien, hace que la inflación sea mucho más profunda. Sí, Entonces se genera una idea donde lo mejor no es subir el salario mínimo para no impactar en la inflación, porque si impacta claro. negativamente en la inflación, pues en realidad no tendrás aumento de salario, ¿no? Y pues todos, ¿no? Claro. Pareciera como que se vuelve una burbuja que desaparece, pues, ¿no? Aquí se hace también mucho el de destruirá empleo, ¿no? Ah, claro. Cada vez que se dice subir el salario mínimo interprofesional, además sale un think tank que es de la propia patronal de las empresas, de la patronal española, tiene su propio think tank, siempre emite ese mismo informe que dice se destruirán no sé cuántos miles de empleos, ¿no? La realidad es que en España desde están los últimos gobiernos de izquierda, ha habido un aumento muy, muy grande del salario mínimo y ahora está trabajando más gente que cuando la burbuja inmobiliaria, o sea que ahora hay más empleo de lo que no ha habido nunca en este país, ¿no? Y hemos subido desde los 600 y pico euros a los 1.150 que está ahora, o 1.130, ¿no? O sea que, pero da igual, porque es una maquinaria, es think Claro. tanks que emiten datos que esos medios de comunicación convenientemente lo sacan. Cuando fallan, pues no lo publican y ya está, no pasa nada. Oh, bueno, el tema de la previsión de crecimiento de Producto Interno Bruto, ¿no? De los PIB. Uh -huh. Y entonces, bueno, durante el año puedes encontrarte 800 pronósticos para el año en Exacto, curso, y que es poco probable. Primero, nadie les va a hacer contraloría, nadie les va a hacer vigilancia, exacto. ¿no? Segundo, y además, yo creo que no les hacemos vigilancia porque son muchos. ¿No? Ya, Entonces, y entre efectivamente. tantas cosas que tenemos que hacer como periodistas, pues además estar dando ese seguimiento a tanto balonazo perdido, ¿no? Contra la portería, ¿no? Pues se vuelve un absurdo. Este, Efectivamente. pero bueno, oye, antes de seguir, porque en narrativas, la caja de herramientas ya no vuelve a abordar narrativas, pero me parece que es importante y quiero preguntarte tu opinión sobre narrativas de nuevo cuño, ¿no? Coches eléctricos, inteligencia artificial, criptomonedas o incluso China. Que son algunos de esos tópicos no están muy identificados en el libro, pero sé que están en tus intereses pues, de reflexión. ¿Qué opinas sobre estas nuevas tendencias de narrativas? Bueno, hay muchas de ellas que son imitaciones o narrativas que se vuelven a repetir de una manera u otra con las anteriores, ¿eh? ¿No? O sea, el, el- cuando hay un avance tecnológico siempre hay unas narrativas que son muy parecidas, ¿no? Cuando hay la inteligencia artificial, pues vienen estas narrativas de se va a destruir empleo, etcétera.
incluso la narrativa de las criptomonedas, que a mí me parece un tema apasionante, se parece mucho a narrativas que también aparecieron tras la crack del 29 e incluso tras la Claro. burbuja del campo de Estados Unidos en los 1890. O sea, son narrativas de que cuando el sistema financiero falla, como pasó en el 2008, aparecen estos inventos que lo que buscan es luchar contra el sistema financiero global controlado por unos pocos, etcétera, ¿no? O sea, la narrativa de las criptomonedas como una manera de hacer un sistema financiero paralelo al de los grandes poderes es una narrativa que ya se ha oído, ¿no? Que no es la primera vez que aparece en esto, ¿no? Y sí que hay ciertos cambios geopolíticos, por supuesto, que sí que cambian mucho, ¿no? Tú has citado China. Para mí China, China. el auge de China, el que China esté ahora siendo un competidor por la hegemonía mundial con Estados Unidos, está cambiándolo todo. Yo hoy justamente, justo he publicado un artículo sobre una entrevista que le da Ursula von der Leyen, ¿no? La presidenta de la Comisión Europea, al Financial Times, sobre el tema del gasto en armamento, ¿no? Y ves cómo hay unos cambios, se habla de soberanía, se habla de defensa, empiezan a haber como unas narrativas que vuelven al proteccionismo antiguo, pero sin utilizar esas palabras, porque si utilizas la palabra proteccionismo te llaman comunista enseguida, y entonces vuelven a esas narrativas antiguas, pero con unos lenguajes nuevos, y todo ello se puede resumir en que de los tres grandes bloques, tanto Estados Unidos como Europa, tiene un miedo tremendo a que Asia se los coma, ¿no? A que Asia sea la hegemonía, que Asia tenga el poder en el mundo tecnológico, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece muy gracioso, muy curioso de estudiar cómo se están cambiando esas narrativas en torno digamos, la amenaza china. Sí, bueno, para cerrar con el tema de las... Y otra, en esto, no sé si has visto, por ejemplo, en estos últimos días, al presidente de Renault, al presidente de Kia en Europa y a Elon Musk diciendo que había que proteger el mercado de los coches eléctricos chinos, ¿no? O sea, los reyes del capitalismo hablando de proteccionismo porque vienen los coches chinos, ¿no? O sea, yo creo que hay narrativas que son muy, muy curiosas para estudiar. ¿Qué te digo yo si vivo muy cerca de la frontera y ahora este término en inglés, porque en inglés todo suena más bonito que es el nearshoring, ¿no? O la Ajá, relocalización de fábricas, ¿no? Que eso prácticamente es. son fábricas chinas para estar más cerca del mercado estadounidense. Pues, ¿qué te digo yo sobre el tema del proteccionismo? Hay una discusión, está empezando Claro, una discusión muy fuerte, relacionada con, más bien, que es evidente que el último fin de la discusión es cómo encontramos medidas para restringir, ¿no? claro, El tratado comercial de México con Estados Unidos, total. impedir que las mercancías chinas entren con los mismos beneficios que significa el tratado para las mercancías de ambas naciones. Así que Claro. ya sabrás. Este, Antes de terminar lo de narrativas, hay un tema que me parece muy importante, igual y ya no lo tratamos para seguir con el resto de las narrativas y pero con el resto de herramientas y dar consejo a quienes están viendo esta transmisión, pero bueno, también los temas de la prensa. La prensa está muy dedicada solamente en dos grandes rubros, que es mercados, índices bursátiles, criptomonedas, todo esto que genera, me parece a mí, una sensación. Tú recordaste después del crack del 29, pero ciertamente incluso poco antes del crack había una promoción muy fuerte, ¿no? A los mercados, a invertir en bolsa. Bueno, los gringos tienen un registro sobre el número de casas, ¿no? Son households, pues, ¿no? No sé cómo lo ponen, pero, o sea, que son inversionistas individuales en bolsa, ¿no? Entonces, Claro. bueno, a mí me parece que es un tema como para acelerar también, ¿no? Como para hacerte un rollo como de unos shots de adrenalina diarios, ¿no? Porque, ¿no? Si metes tu dinero allí, pues tu dinero va a estar en el sube y baja constante, ¿no? Y el Claro. segundo tema, los segundos grandes temas es macroeconomía, ¿no? Que nadie le entiende, ¿no? Inflación, ¿no? Inflación sin Claro, bajarlo a tierra, PIB, inversión extranjera déficit, etcétera. directa, déficit, sí que se vuelven cosas como luego súper complicadas, pero hay un exceso de información sobre el asunto. Segunda herramienta, ¿quiénes son los dueños de los medios? ¿Por qué Claro. importa?
Esto, como decía el expresidente de Ecuador, aunque luego me enteré que la frase no era suya, sino que él la repetía, Rafael Correa, que decía, desde que la prensa tuvo dueño, nunca hubo una prensa libre, ¿no? Desde que había una prensa con dueño, tal. Claro. Esto siempre ha sido así. Yo creo que la influencia empresarial y del dinero dentro del periodismo existe desde que existe el periodismo, pero yo creo que en los últimos años, con la financiarización de los medios de comunicación, ¿no? Y las fusiones, y sobre todo la entrada de los grandes capitales, fondos de inversión, bancos que poco tienen que ver con el periodismo, en los accionariados de estos grandes grupos empresariales, pues son los que han cambiado, en cierto modo, el mapa de los medios y sus dueños, ¿no? Entonces, yo creo que es importante saber quién está detrás de los medios de comunicación. Como digo, es algo que a veces requiere un tanto de investigación, pero por lo menos tener unas pinceladas de saber quiénes están detrás de los medios. Yo en el libro hago un pequeño mapa de los medios españoles, ¿no? De cómo funcionan y de quiénes están detrás, pero estaría bien pues que eso, que cada uno en su país pueda por lo menos conocer quiénes están detrás, quiénes son los accionistas mayores, y qué relaciones pueden tener entre ellos de los grandes grupos mediáticos. Me gusta el tema de este segundo, de quiénes son los dueños. Te cuento acá un fenómeno muy latinoamericano, este, o sea, tú destacas para el tema de la propiedad de los medios, destacas la financiarización, que en realidad de toda la vida, ¿no? Todo lo que puede financiarizarse será, ¿no? O ocurrirá. Es- pero es también la propiedad de las holdings. Ocurre mucho acá en América Latina. Holdings, que en realidad su negocio es otro, ¿no? Claro, Pueden tener negocios en cualquier otro rubro, minería, energía, telecomunicaciones, y como parte de eso tienen medios de comunicación. claro. ¿No? Y eso, pues también, pues, ahí me parece que el conflicto de interés es muchísimo más evidente, pues, ¿no? Porque en realidad, pues, si muchos medios no Claro. tienen la necesidad tampoco de ser una empresa con números negros, ¿no? Porque Claro. el resto del grupo puede hacer subsidio cruzado y financiar la operación ¿no? En realidad, eso sí lo mencionas muy claro allí, en realidad lo que el medio está vendiendo es influencia. Claro, yo lo que explico ahí, claramente, o sea, o por lo menos es mi teoría, ¿no? Es que como tú has dicho esto de los números rojos, números negros, estos grandes holdings, estos grandes fondos de inversión a veces, ¿no? Que simplemente tienen participaciones accionariales en diferentes grupos, no necesitan que los medios de comunicación den beneficio de una manera directa, ¿no? Aquí uno de los mayores grupos empresariales, Prisa, dueño del País, ¿no? Y de la cadena SER, etcétera, y del medio de Economía 5 días, lleva años sin dar beneficios, ¿no? Y con unas deudas increíbles, pero siempre hay quien les refinancia la deuda, siempre hay quien les puede, digamos, salvar los muebles. Es porque al final estos grandes grupos informáticos, informativos, de comunicación, funcionan más como yo digo en el libro, un departamento de comunicación, ¿no? O a veces, lo que aquí en España, no sé si en México le llamáis igual, el Mm. Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, ¿no? Que es prácticamente el departamento que tienen todas las multinacionales ahora para limpiarles un poco la cara, ¿no? Para hacer ahí, para plantar árboles cuando contaminan y ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que los medios de comunicación funcionan de una manera similar para estos grupos. Los grupos no necesitan obtener un beneficio directo en la cuenta de resultados de esa empresa, sino que sea su herramienta comunicativa y de generación de opinión y de lobby contra el tema político Claro. para encontrar beneficios por otro lado. Sí, claro, para impulsar leyes que beneficien o para detener leyes que Eso beneficien, es. que no beneficien. Te pongo el caso de Clarín. Clarín en Argentina es uno de es el grupo Clarín posiblemente es la tercera entidad, el tercer grupo corporativo más grande de Argentina, considerando incluso iniciativa estatal, o sea, YPF o no, así que, Ya, y su principal negocio es las telecomunicaciones, o sea, la proveeduría claro, de internet, televisión por cable, así que bueno, ciertamente el periódico o los medios de comunicación del grupo, pues, ¿no? Pueden estar en un segundo plano mientras sigan claro, funcionando, ¿no? eso Con es. los objetivos. Tercera herramienta, la publicidad. ¿Quién paga lo que lees? Claro, yo aquí hago una recomendación,
no sé cuál utilizáis vosotros ahí en México, aquí, pero aquí se usa mucho el AdBlock, ¿no? Que es este bloqueador de anuncios. Yo lo tengo quitado para los medios de comunicación. A mí me gusta cuando entro en un medio de comunicación para los grandes o para los de economía, ¿no? Cuando entro en un medio de los grandes de economía, me gusta saber quién paga la publicidad, o sea, quién está financiando directamente al medio. Si yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si tú ves un artículo que dice el sistema de pensiones público se va a ir al carajo y es insostenible, al lado de un banco que vende planes de pensiones privados, pues tienes que saber que puede haber una intencionalidad ahí de que ese medio lo que quiera es que a ti te entre el miedo y acabes pinchando en la publicidad y acabes haciéndote un plan de pensiones privado, ¿no? Entonces yo creo que saber quién paga la publicidad, quién se publicita en los medios es algo muy, muy importante. Cuarta herramienta. Y bueno, ya la documentamos, así que son los periodistas. ¿Quién escribe lo que lees? ¿No? Yo puse, no, algunas de las cosas que ya dijimos acá, pero hay dos que no aparecieron. Es los precarios, los vendidos, o sea, los que realmente trabajan para el enemigo, y los expertos, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo podemos defendernos de estas plumas, ¿no? De estos que vemos en los medios de comunicación? No solo me refiero, o nos referimos a material escrito, ¿no? Porque también los vemos en la televisión, los Sí, vemos en la radio. tertulianos de televisión, radios, etcétera, sí. Claro, yo creo que también es una tarea, ¿no? Al final hacer un análisis, claro, gente como tú y como yo, que vivimos de esto, que estamos metidos en este mundillo, tú al final te sabes todo el panorama de periodistas y de, como decimos aquí, de qué pie cojea cada uno, ¿no? Pero que sé también que a veces es algo difícil, pero yo creo que va muy bien saber quién escribe unas cosas, quién no, dónde han trabajado anteriormente esos periodistas, qué tipo de relaciones tienen con el poder político, qué relaciones pueden tener con el poder empresarial y ese tipo de cosas, ¿no? Va muy bien. Luego fiarte o no fiarte, al final te sirve para eso. Yo, por ejemplo, utilizo bastante las listas de Twitter, ¿no? Cojo y hago mis listas de Twitter de periodistas de un tema de los que ya veo que me puedo fiar y me las voy metiendo en un listado de Twitter. Entonces, luego simplemente voy a esas listas y me las miro, ¿no? O sea, que yo creo que hacer nuestro propio análisis y desarrollo de quién nos podemos fiar y de quién no, o quién puede tener unos intereses económicos o políticos o de poder detrás de lo que escriben es de vital importancia. Claro. La siguiente caja de herramientas es sobre un tema que es verdaderamente complicado y es el titular y el contenido. ¿Qué estás leyendo? Claro. Es que esto, lo que os he contado al principio, ¿no? De que a mí me han escrito periodistas que me han llegado a decir, efectivamente tienes razón, ese titular es una manipulación que la puso mi jefe del periódico, no yo, ¿no? Y verás que yo lo explico bien, me decían yo, claro. ¿Por qué? Porque se juega también con esto. Últimamente nos informamos mucho a base de titulares. Y eso Twitter lo ha cambiado también mucho, ¿no? Nos ha hecho leer titulares o entramos en la home de la web y leemos los titulares y a veces no entramos. Entonces, una manera muy, muy sencilla de manipular es simplemente que sea el titular lo que te evoque algo, lo que te engañe, lo que juegue con tu opinión pública, ¿no? Con tu entendimiento sobre la noticia. Luego, igual en el cuerpo de la noticia te lo explican perfectamente y te das cuenta que el cuerpo no dice lo mismo que el titular. Pero, claro, eres tú si ya te lo has leído. Entonces, yo creo que siempre hay que leer hasta el final, por lo menos hasta la mitad, ¿no? Y tener, o sea, no quedarnos siempre en el titular, porque creo que se juega muchísimo, muchísimo con eso. Yo doy varios ejemplos en el libro y hay muchísimos en la prensa diaria de cómo se juega con el titular para engañarnos. Claro, y ahora se cruza una parte técnica que es la del SEO, ¿no? El SEO, ¿no? Las técnicas para que los algoritmos localicen rápido tu contenido. Y bueno, yo creo que esta conjugación, además de meterle técnica o tecnología al título, pues lo vuelve todavía mucho más complicado. Las voces expertas, la herramienta número 6. ¿Quiénes son citados en los artículos? Claro, exactamente lo mismo que con los periodistas,
pues está bien que sepamos qué intereses económicos y de poder pueden tener las personas que son citadas como expertas, ¿no? Porque los expertos, sobre todo en la prensa económica, esto pasa en todo, ¿no? Las fuentes, en todos los tipos de prensa me refiero. Pero la prensa económica, con esto que hemos dicho al principio, de que te lo pintan como una ciencia y que nos tenemos que fiar de esa gente, y por el desconocimiento que tiene la población general de temas económicos, pues es muy fácil que te planteen una persona como experta y tú simplemente tengas que aceptar lo que te diga eso como si fuera una palabra de sabiduría. Entonces creo que es como importante saber quién nos está escribiendo, o sea, a quién están citando, ¿no? Pues mirando, por ejemplo, de qué tipo de empresa trabaja, qué intereses económicos tiene su empresa, ¿no? Vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? Si estás hablando de la insostenibilidad de las pensiones, que aquí en España es un tema que se machaca mucho desde medios controlados por bancos, Claro. y le estás preguntando a gente que trabaja para bancos que va a ganar más dinero cuanto tú, más miedo te meta, pues entonces que ese artículo te quiera meter miedo tiene un interés económico, ¿no? En el libro pongo un ejemplo, aquí tuvimos hace como un año y pico un debate muy fuerte sobre una legislación de vivienda, ¿no? Que está a medias puesta, ¿no? Pero claro, cuando el gobierno de izquierdas intentó poner esta ley de vivienda, pues todos los medios empezaron a bombardear con lo malo que iba a ser peor para los precios, que etcétera, 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 ¿no? Y te podías ver artículos que era una fuente, el principal portal de viviendas, de alquiler y compra de viviendas, una gran inmobiliaria y una gran constructora. O sea, las tres empresas que más pueden ganar cuanto más especulación inmobiliaria haya, ¿no? Entonces, claro, si un artículo solo te pone tres tipos de vivienda, o sea, tres tipos de fuente y no te ponen a nadie que tenga una idea contraria a ello, pues ya sabes que ahí esto algo huele mal. Sí, oye, Yago, me encantaría sumar ahí al punto que, bueno, también hay que cuidarse de las ONGs, de las asociaciones civiles, también hay que revisar las fuentes de financiamiento, porque muchas navegan también con el rollo de lo ciudadano, ¿no? Y la imparcialidad que da este uniforme de ciudadano, pero bueno, ciertamente también trabajan, ¿no? Muchas veces pueden estar trabajando con objetivos no evidentes, ¿no? En la presentación de sus estudios. Es probable Eh, también, claro. los dos siguientes, yo los separé para tener 10 números, 10 herramientas en tu libro. Bueno, están separadas, pero creo que pueden estar juntas, que es el lenguaje y los números, que es, híjole, todo en la prensa económica, lenguaje y Claro. números, por lo que dices, ¿no? De esta construcción de la ciencia o de la economía como una ciencia neutra, ¿no? Y luego los números, que los números luego dicen, los números no mienten. Pues, híjole, podrán no mentir, pero entonces Pues vaya quien los fácil ha con ellos, ¿no? manipulado seguramente sí está mintiendo. Sí, sí, sí. Pues bueno, esto, ¿no? Yo doy en el capítulo 3 del libro, que yo creo que es el capítulo así como más divertido, ¿no? José, no sé qué opinas tú, pero es en ese que explico como las técnicas de manipulación que se utilizan diariamente, normalmente, ¿no? Esas técnicas de manipulación que me parecen como muy curiosas y las explico, pues doy algunas como que son utilizadas con el lenguaje, porque como he dicho, el lenguaje económico se tiene que mostrar difícil para que tú no te metas en él, pero al mismo tiempo te tiene que evocar cosas, te tiene que generar opinión, ¿no? Entonces se hace ese juego de mezclarte terminología económica con cosas como enfermedades o como otro tipo de cosas, ¿no? Y luego pasa exactamente con lo de las cifras. Además, mira, es muy, muy curioso porque este ejemplo lo tengo en el libro y siempre lo pongo en casi todas las charlas, lo pongo en el libro, ¿no? Es un artículo, ¿no? Yo el libro lo utilizo todo con ejemplos reales, ¿no? Que era un artículo que se publicó aquí que decía México supera el PIB a España, ¿no? Y entonces, claro, aquí se creó un revuelo como, guau, pero es ese país, pero ¿cómo nos va a superar nosotros, España, que somos Europa, no sé qué, no sé cuánto? Claro, te ponías a leer el artículo y en ningún sitio te decía que México tiene 4 veces más población que España. Y que entonces el PIB per cápita es 4 veces menor, ¿no? O sea, claro, estás comparando dos cifras de dos magnitudes totalmente diferentes simplemente para intentar hacer creer que un país nos ha adelantado, ¿no? Sí, y ahí, Como y para ahí, 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 ahí,
hay un punto extra que no lo incluyes aquí ni lo incluyes en las conversaciones, pero igual aquí, aprovechando que salió el tema, y es el nivel, la concentración de la riqueza. O sea, porque ciertamente el PIB Exacto. puede parecer muy El PIB grandote, per pero cápita la no, concentración de la claro. riqueza, el índice de desigualdad en México comparado con el de España también es otro planeta, pues. O sea, Claro. no estoy diciendo que no haya desigualdad en España, No, para sí, nada, sí, que ¿no? ya de por sí son variables e índices que Exacto. cojean bastante a la hora de darnos una información veraz, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero sí, como tú bien has dicho antes, las cifras se pueden recoger de muchas maneras. Yo explico bastantes ejemplos en el libro y entonces lo que llamo en ese último capítulo, en esta herramienta que tú dices, es lo principal, desconfiar de las cifras que no estén contextualizadas. Eso es lo primero. A partir de ahí hay otros cuantos trucos más. Oye, antes de pasar a la siguiente herramienta, hay un ejemplo que mencionas allí, también te he escuchado en algunas presentaciones y bueno, voy a repetir el título porque no lo he repetido, es de Pescar el Salmón, bulos, narrativas y poder en la prensa económica, publicado por Capitán Swing a finales de 2023, así que apenas está, digamos, en circulación, lo van a encontrar en mesas de novedades, pronto acá en México, esperemos. Capitán Swing se tarda un poquito más no, por la importación, pero y es el asunto del Día de la Libertad Fiscal, ¿no? Que me parece divertidísimo porque acá los liberales también lo usan, pero no ha pegado mucho en la prensa, ¿no? Pero ciertos personajes con mucho poder mediático sí lo utilizan, ¿no? Como este Exacto. rollo como de estamos trabajando para el gobierno, ¿no? Exacto, ¿no? Y además creado con una fórmula y hecha para que te dé un día ahí de mitad del año, de junio, julio, y sacar ese titular de has trabajado hasta hoy para el gobierno. Además, fíjate que es muy curioso que pues, se mide sobre la presión fiscal, ¿no? La fecha la saca con la presión fiscal. Hace 2 años que había subido aquí en España un punto y pico o algo así, bueno, salió en todos los medios, fue portada de varios de estos medios, 3 semanas más con la era de Pedro Sánchez, ¿no? De nuestro actual presidente, ahora trabajas 3 semanas más, no sé cuánto. Pero el año pasado, que hubo una narrativa muy de el gobierno se forra porque el gobierno saca mucho más dinero porque estaban subiendo los ingresos fiscales, se generó una narrativa de que el gobierno había subido los impuestos, cuando realmente era lo que se estaba mejorando la economía, y al mejorarse la economía también se ingresaba más, ¿no? Entonces, lo que fue la presión fiscal disminuyó un poquito. Entonces, como ya el titular ha bajado un poquito la presión, el día de la liberación fiscal es una semana antes, no funcionaba tan bien para sus narrativas, pues nadie dijo nada. Este último año nadie habló del día de la liberación fiscal. Pero bueno, es otro ejemplo de estas terminologías que se intentan inventar como para dar empaque a sus narrativas. Claro. Herramienta número 9. Esa sí las mezclé porque están separadas en tu libro, y es infórmate y fórmate. Y bueno, tienes una expresión allí que me parece así, de hecho la destaqué, es, y es el rollo de todos podemos opinar de economía. Me parece que ese es, o sea, fundamental. Saber que todos podemos opinar de economía, aunque no utilicemos ni las frases complicadas, ni las expresiones en inglés, sino porque es un fenómeno que nos impacta a todos, ¿no? Sí, Pero totalmente, bueno, ¿no? Y yo creo que cuando tú has dicho, ¿no? Esto de que la economía vista por los medios de comunicación es mercados y macro, yo creo que también algo que yo he intentado hacer desde que fundé hace ya casi 10 años el Salmón Contracorriente, que era un medio que intentábamos ensanchar en la terminología de la economía y que al final formamos parte del Salto, del medio El Salto, y claro. donde yo coordino la sección de economía. Mira, ahí tienes ese número antiguo, muy bien, muy bonita. De Y, febrero 2019. y, y una de nuestras ideas siempre era ensanchar ese término de economía, ¿no? Decir, hostia, es que la economía feminista, la economía ecológica, el decrecimiento, ¿no? Hay como muchas formas de ver, más allá del binomio capitalismo-comunismo, hay como muchas formas de entender la economía ahora mismo y muchas vertientes que vale la pena, ¿no? Y entonces yo creo que al abrir esa imagen y ensanchar esa idea de la economía, hace que la gente diga, joder, hostia, pues yo también sé de economía, ¿no? Además, aquí había una frase que decíamos mucho durante la época del 15M y tal, ¿no?
que decíamos, no hay nadie que sepa más de economía que una mujer que tiene que sacar una familia adelante, ¿no? O sea, alguien que con un sueldo tiene que sacar una familia, eso sí que es planificación económica, ¿sabes? Cuando tienes un sueldo precario y justito y tienes que organizar toda la comida de un mes y pagar las facturas, eso sí que es planificación, ¿no? Entonces, yo creo que abrir, o sea, poder romper esa barrera de que la economía es algo solo para expertos hará que la gente se involucre más en la economía, ¿no? Y al involucrarse más en la economía te involucras más en la política. Y al involucrarte más en la política yo creo que se mejora mucho la calidad democrática de un país. Sí, bueno, infórmate, denunciar, perdón, infórmate y fórmate. Y dices ahí Uh-huh. también, o sea, digo, sí, ciertamente está difícil ahora con, ¿no?, los nuevos hábitos de consumo, la Sí, velocidad de la seguro. información, bueno, ahora recordando a Clarín, pues, ¿no? Bueno, pero pasa en muchísimos otros grandes medios de comunicación. O sea, publican 240 contenidos al día. Cielo Sí, santo, si solo un medio de locura. comunicación publica eso, pues ¿cuántos están disponibles para esa comunidad particular en un día concreto? No, Sí, bueno, sí. o Y sea, lo que hemos dicho, lo que he comentado antes, ¿no? Que me gusta insistir, o sea, que tú llegas a casa de tu trabajo y lo que menos te apetece es ponerte a buscar la misma noticia en 5 medios para ver si quién te está contando la verdad y quién la mentira, ¿no? O sea, que es como muy difícil volverte un fact-checker, ¿no? Volverte un cazador de bulos requiere tiempo y formación. Entonces, claro, yo lo pongo ahí, fórmate y tal, dentro de lo que puedas, ¿no? Pero claro. sé que es difícil, ¿no? Y sé que lo que tú has dicho, la sociedad de consumo en la que estamos metidos y de una precarización constante de nuestras vidas nos lleva a que sea complicado a veces formarte e informarte mejor. Claro. Oye, por cierto, con mis alumnos de licenciatura en periodismo, apliqué una de las técnicas que mencionas en el libro que no hemos mencionado acá y que me parece que es fantástica, y es la posibilidad de confiar más en un contenido que te ofrece un hipervínculo directo a la fuente de información. Claro. Ajá. Claro, claro, claro. Es que eso es De hecho, básico, es que eso sí, no sé cómo no lo hacen los medios de comunicación. Bueno, no lo hacen porque yo creo que no les interesa muchas veces, ¿no? Pero yo hago un informe yo qué sé, una noticia sobre un informe del Fondo Monetario Internacional. Hoy mismo he hecho una noticia sobre una nota de prensa de la Comisión Europea. Yo hipervínculo, siempre lo enlazo a la nota, al original. Esto que he dicho antes que he escrito sobre una entrevista del Financial Times a Ursula von a der von der Leyen, Leyen. Ujú. pues yo la pongo, ¿no? O sea, yo creo que es como, si no me lo pones ya me da un poquito que pensar. Claro, sí, y además, pues bueno, digamos que Internet nació así, ¿no? Como una red de nodos interconectados, o sea, ¿por qué no los conectas? Total. Yo lo que he visto así más, es muy escandaloso, que me parece que ciertamente puede haber una intencionalidad de mentir o de engañar, es que no Ujú. citan el documento, sino citan la fuente del documento. Entonces, bueno, es Claro, que lo dijo el FMI. Híjole, pero es que el claro. FMI, pues, no Dice cosas todos los manufactura días. Claro. 400 informes al día, ¿no? Dame pistas, ¿no? Para ir a localizar yo mismo la información. Bueno, por Claro. último, Yago, en tus herramientas es denuncia. Ujú. Claro. Yo creo que hay que señalar a los medios de comunicación. Además, esto es parte como también de un debate en lo que entra el libro, ¿no? Como tú lo has comentado antes, ¿no? Mi libro no pretende que no volvamos a abrir la prensa salmón. Pretende que nos redirijamos, que nos enfrentemos a ellos, que les digamos a los medios de comunicación, estamos hartos de que nos manipuléis y ahora estamos obteniendo los conocimientos y las herramientas para que ya no lo podáis hacer tan fácilmente, ¿no? Y digo que esto es parte de un debate como eh, como más extenso, porque yo no sé, José, en México, si os estará pasando este fenómeno, ¿no? Pero pasa que cuando la gente deja de confiar en los medios de comunicación, empieza a fiarse de canales de Telegram o de WhatsApp, ¿no? Aquí tenemos canales de Telegram dirigidos por propagandistas de la extrema derecha que tienen 400.000 seguidores en sus canales de Sí. Telegram, ¿sabes? Que es una barbaridad de cifras, ¿no? Entonces, claro, o empiezas a fiarte de lo que te dice algún primo tuyo en un grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? Y entonces creo que el dejar de confiar en los medios de comunicación, por un lado es bueno porque nos genera como esa ciudadanía más desconfiada, que es más crítica y que no se deja engañar,
pero por otro lado puede mandar a la sociedad a las garras de ese tipo de información y comunicación que es mucho más nociva todavía, ¿no? Entonces, creo que tenemos que intentar como apretarle las tuercas a los grandes grupos de comunicación para que por lo menos cambien un poquito, ¿no? Porque para lo menos se den cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo, denuncia. Critícalo en Twitter, critícalo en redes, manda un email al periódico, etcétera. Sí, me dejaste un poco reflexionando sobre esta pregunta que me haces, pues, ¿no? Porque al mismo tiempo se cruzan otras precariedades, pues, ¿no? Entonces, es el simple entendimiento de los medios de comunicación, ¿no? Que no es un entendimiento, yo creo, desde hace muchísimos años, que los medios en general dejamos de construir productos útiles y que se entiendan. Entonces, muchas veces asumimos el lenguaje de las fuentes, no explicamos y bueno, entonces creo que se van construyendo como capas o escalones de complejidad, ¿no? Hacia la lectura de los medios. Y al final cuando llegamos a la prensa económica, pues la prensa económica, pues nadie la entiende, ¿no? Si no se Claro, entiende la prensa regular, ¿no? Pero no claro, tiene contexto, efectivamente. no tiene explicación, no está verificada, pues imagínate cuando llegamos Uh-huh. a lo que esperamos que sea la prensa especializada, ¿no? Entonces, las estadísticas son espantosas, aunque Uh-huh. ciertamente tampoco están muy lejanas las estadísticas de ustedes ahora después de ver los resultados de la prueba PISA, ¿no? Sí. Entonces, No, no, no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Por desgracia, ¿no? sí, entonces, ciertamente me parece que es mucha exigencia para las personas. Creo que la exigencia también, o sea, pasa por dos puntos. Pues nosotros como comunicadores, como periodistas, haciendo un trabajo que se pueda entender más, cuando menos, ¿no? Que se entienda, que tenga contexto, que ayude a entender, Claro. ¿no? Y bueno, en segundo término, una ciudadanía que también está muy presionada por sus propios, ¿no? Por sus propias complejidades individuales, ¿no? Pues Uh-huh. cuando menos que la tenga un poco más fácil, ¿no? Pero Claro. ciertamente, la vida se está complejizando. Sí, mucho. Yago, pues te agradezco muchísimo. Quiero preguntarte, Yago, si solo te quedas con una idea de todo el libro, digo, es una pregunta muy sangrona, ¿no? Porque tu libro tiene 150 páginas. Este, pero si solo puedes comunicar una idea, ¿qué idea quieres que sea? Bueno, pues yo, fíjate que me repito esta última, ¿no? Hay que enfrentarse a los medios de comunicación y decirles que estamos hartos de que nos manipulen, eh, de que estamos hartos de que quieran moldear nuestro futuro y nuestra opinión pública en torno a sus intereses económicos y de poder, y que cada vez estamos un porcentaje, una cantidad mayor de ciudadanos, de personas y personas que están dispuestas a plantar cara, ¿no? Y a no dejar que se nos manipule nunca más. ¿Cómo te imaginas la prensa económica a 10 años? Uf, esta pregunta me la hicieron hace poco y pues mira, yo creo ¿También, que y también fue un periodo de 10 años? es una pregunta muy complicada, ¿eh? Porque todo va a depender de hacia dónde vayamos, ¿no? Yo para mí, esto me lo han preguntado un par de veces en un par de presentaciones del libro, para mí hay algo que es muy, eh, que va a definir, digamos, en cierto modo, toda la prensa y toda la política en los próximos 10 años y 20 años, que es la crisis climática, ¿no? O Okay. sea, para mí, la prensa económica que ha hablado todo el rato del libre comercio, que ha hablado todo el rato de lo buena que era la globalización sin tener en cuenta las externalidades ecológicas, que ha atacado las regulaciones, que ahora mismo están atacando a la fiscalidad verde, ¿no? O sea, toda esa prensa muy neoliberal ha sido cómplice de la crisis climática y de dónde vamos, ¿no? Ha sido cómplice. Entonces yo creo que los 10 próximos años o 20, donde ya los efectos ya se están haciendo cada vez más palpables, ¿no? Aquí hemos tenido el enero y el febrero más caluroso de la historia, pero con bastante diferencia en España, lo que está provocando sequías en enero, algo que en España es una locura impensable, ¿no? O sea, entonces yo creo que la prensa en los próximos 10 años, prensa económica, va a tener que empezar a decidir si sigue siendo un títere de esas empresas que todavía quieren seguir ganando dinero sin atender a las consecuencias ecológicas, o si van a tener por lo menos que variar un poco su discurso, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser como una de las vertientes, ¿no?
Y luego también otra de las temáticas en la que yo estoy como muy obsesionado, ya he hablado antes y ya lo he comentado antes, es este nuevo mundo de bloques desglobalizado, ¿no? Donde los tres bloques van a volver al tema va a volver el proteccionismo en ciertas industrias, ya está volviendo el Claro. proteccionismo, se habla de la soberanía tecnológica cuando lo que quieren decir es, aquí en Europa lo que quieren decir es no queremos depender de las empresas chinas, pero tampoco queremos depender de Google para todo, ¿no? O sea que también como cambia el paradigma económico, porque ya no va a ser globalización el paradigma económico, ya no va a ser la expansión y la apertura de fronteras para capitales y mercancías, sino que se va a cerrar y se van a cambiar, pues la prensa económica va a tener que cambiar de la misma manera. Claro, en ambos casos es un cambio de modelo total, ¿no? El primero, el Exacto, cambio de modelo extractivo y el segundo, el cambio de modelo de acceso, ¿no? Así que, exacto. eh, Sí. Yago, en una de las entrevistas, de las conversaciones que escuché tuya reciente sobre el libro, hay una cosa que me encantó y me gustaría cerrar con eso porque acá en América Latina, que, bueno, la mayor cantidad de personas que ven este programa o lo escuchan en podcast, pues no tenemos estas alternativas. Y alguien te preguntó sobre alternativas a los oligopolios, ¿no? Esto fue particularmente en la presentación que hiciste en La Vorágine, en una librería en Santander. Y hablaste de la cuenta bancaria, de la cuenta de teléfono, Sí. de la cuenta de energía. Por favor, cuéntame cómo son esas opciones que tú tienes para salirte de la presión de los oligopolios y de esta, ¿no? De esta obligación de contratarlos a ellos. Bueno, pues ha sido unas opciones de la economía social y solidaria que le llamamos aquí en España, ¿no? Que se basa en el cooperativismo en la cooperación más que en la competencia entre sectores. De hecho, El Salto, nuestro periódico, es una cooperativa, nosotros nos encauzamos en eso. De hecho, en El Salto no admitimos dinero de las grandes empresas, ¿no? Nosotros decimos el eslogan de no admitimos empresas del IBEX 35, pero realmente no admitimos dinero de empresas de sectores contaminantes, que evadan impuestos, que tengan grandes conflictos laborales, que cosifiquen a la mujer, entonces como, vamos, de casi ninguna, ¿no? A fin de cuentas, de casi ninguna, por lo menos de las grandes, ¿no? Entonces, nosotros también formamos parte de ese tipo de empresas que queremos generar otro tipo de economía de una manera diferente. Entonces, en España, pues tenemos las finanzas éticas, ¿no? Lo de las cuentas bancarias, tenemos Fiare, que es un banco medio español, medio italiano, hay otro que es holandés, que se llama Triodos, y hay varias cooperativas de crédito. O sea, que tenemos dos bancos que ya tú puedes tener cuenta bancaria, puedes tener tarjeta, puedes tener prácticamente casi todas las operativas que un banco normal. Luego se han evolucionado muchísimo las cooperativas de energía, muchísimo, muchísimo. Aquí, o sea, es que son los dos oligopolios más poderosos de este país, el energético y el financiero. En España son los dos oligopolios que controlan el país. Entonces, creo que han salido como esas alternativas, ¿no? De hecho, de energía ya hay bastantes, ¿eh? Hay como 10, 12 diferentes pequeñas cooperativas. Yo estoy en Som Energia, que es una con base en Cataluña, pero que da servicio a todo el Estado, que básicamente lo que hacen ellos es una sociedad de consumo. O sea, nosotros somos, no eres solo cliente, eres socio cooperativista, ¿no? Tienes que dar de alta como socio. Y entonces lo que hacen además es que contactan con productoras de energía verde, de energía de los campos solares o de campos eólicos, ¿no? Entonces, también no se busca como arañar y exprimir a sus proveedores, sino que se busca una colaboración entre productores de energía verde y la cooperativa de consumo energética, ¿no? Entonces yo no tengo en la compañía. Y luego también hace unos años salió una de telefonía móvil, ¿no? Son Conexión, se llama también catalana, que también puedes tener teléfono móvil, ¿no? Además es muy gracioso. En esa yo todavía no estoy, sigo en una de las clásicas, pero en El Salto sí que tenemos el servicio, ¿no? Entonces llamas, tú puedes, en vez de pagar tu factura, puedes dar horas de trabajo y ser una persona que atiende a los otros clientes, ¿no? Que son tus socios de cooperativa, ¿no? Entonces, igual llamas a alguien y se está tomando una cerveza, ¿no? Porque tienes un problema y resulta que le toca ese día trabajar en tal, ¿no? Pero vamos, que son estructuras de trabajo
que salen de las lógicas capitalistas y del beneficio, que cada vez hay más y cada vez en más sectores en España y que yo creo que son muy, muy interesantes de estudiar. Sí, bueno, más opciones también, ¿no? De no Mm, solamente estar financiando, ¿no? Dándole de comer a los grandes bichos corporativos. efectivamente. Bueno, Yago, pues te agradezco muchísimo, en verdad. Gracias por la conversación, gracias por publicar el libro. La verdad es que sí me habría gustado escribirlo a mí. Hay muchísimas cosas bien interesantes, bien reporteado. Así que, bueno, lo he estado recomendando con muchísimo gusto a los amigos periodistas, las amigas periodistas. Así que, pues, esperemos que haga aunque sea un pequeño cambio, pero cualquier cambio positivo puede funcionar. Muchísimas gracias a ti, José. Ha sido un placer charlar con alguien que se nota que sabe y le interesa el tema. Muchísimas No, hombre, gracias. muchas gracias. Bueno, yo los invito a suscribirse a este canal en YouTube, entrevistas a profundidad con las personas más expertas en privacidad y sociedad de la información. Ya escucharon aquí a Yago Álvarez Barba, autor de Pescar el Salmón, bulos, narrativas y poder en la prensa económica. También pueden suscribirse al Salto. No sé si quieres hacer el comercial. Sí, hombre, si pueden, claro que sí, suscribirse al Salto, que como ya he dicho, es un medio cooperativo, horizontal, totalmente diferente y que no nos vendemos a los poderes, que hay poquitos como esos. Muy bien. Y bueno, y también los invito a suscribirse a mi newsletter en economicon.mx. Muchísimas gracias por seguir la transmisión hasta acá. Yago, bonita tarde allá en España. Muchas gracias. Un abrazo.